Retomamos las charlas. Bienvenida a todas y todos los interesados. Fue necesario ver la primera charla de tres antes de esta, obviamente. Entonces aquí vamos a ver cómo podríamos implementar esta tecnología y gobernanza o administración de la flota de naves. Y esto será, bueno, la última parte será la cuestión de la gobernanza, tema de la tercera y última sesión. Entonces, volver, bueno, esta es la carretera que nosotros ocupamos en todo esto, por mar. Eh, Hablaremos de tecnologías que se proponen, naves y terminales, porque para que operen estas naves diferentes se requiere modificar el tipo de transferencia de vehículos y pasajeros entre las naves y los terminales. Como vemos aquí en la sesión, la primera, están estas rampas fijas que tienen doble inclinación, más la inclinación que tiene el ferry del portalón. Se juntan tres eh, inclinaciones diferentes y además el ferry no llega totalmente perpendicular, sino que en cierto ángulo cerrado a la rampa. Eh, y como vemos que este sistema de transbordo nave-tierra no es apto para naves de mayor desempeño como las que nosotros proponemos. Más velocidad, formas esbeltas, mayor calado, más estabilidad transversal y longitudinal, eh, maniobrabilidad, dirección de rumbo, más metros lineales y pasajeros con menos consumo de combustible, ¿ya? Y menor tripulación. Eh, Demostramos en la primera sesión el efecto de partir al revés, o sea, primero los terminales y luego definir las naves, o sea, transferencias y vehículos de pasajeros con amplios cambios de nivel de mar, viento y corriente. El mundo al revés en este caso. Vimos que primero se define la ruta, luego la nave para esa ruta y el terminal es solo el resultado de lo anterior, ¿ya? Eh, y así eran las embarcaciones que mostramos eh, que no sobrepasan los 10 11 nudos de velocidad. Y cuando viene mal tiempo, por la forma que tienen, pierden mucha velocidad. Y las enormes rampas que en el fondo son un peso muerto, que significa llevar menos vehículos en cada viaje. Y durante toda su vida útil eso significa miles de metros lineales perdidos de conectividad. Y aquí son las dos, digamos, los transbordadores de tamaño menor y medio y los más grandes que han llegado últimamente o se han construido en el país. Y con formas poco aptas para navegación y sistema propulsor deficiente, encapsulado. Y los enormes portalones planos que son el peso muerto, ¿ya? Eh, Hélices pequeñas, grandes portalones, poca velocidad, grandes tripulaciones, poca comodidad y poca seguridad para los vehículos, pasajeros y naves, por no poder atracar y amarrarse. O sea, es un peligro para todos. Entonces, ¿qué es lo que requiere el usuario? Los transportistas, los habitantes locales, los turistas, peatones, el mismo MOP, eh, vialidad, que como vimos, vialidad al final es el mayor, el más importante de todos los usuarios, porque es el que quiere dar continuidad a la continuidad a la conectividad de ellos, o sea, conectar caminos, porque estamos hablando de vehículos rodados y los pasajeros van en esos vehículos. Eh, entonces, menos tiempo entre terminales, navegando y en espera para embarcar, más comodidad y seguridad, mayores espacios, evitar los mareos, por ejemplo, más frecuencias diarias o semanales. No hay que estar esperando hasta la próxima semana que llegue la embarcación. Evitar atrochamientos,
que esto ocurre en temporadas altas y terminales mal proyectados. Seguridad de poder embarcar. Eso es muy, muy importante porque hoy día nadie sabe con certeza si va a poder embarcar o no. Ya hay que comprar los pasajes con anterioridad. Entonces imagínense a alguien que viene de Asia con su vehículo. Nos tocó ver un grupo de motociclistas de India que estaban a la intemperie, todos mojados, cuidando sus motocicletas, lloviendo, y no sabían cuántos se iban a poder o no embarcar. Entonces esto redunda en diseño, velocidad, gobernabilidad, le hemos dicho, pero es la administración de la operación. eh, ¿Y cuáles son la definición de las rutas bimodales? Eh, Evitando viajes de más de un día en todas las rutas, como vimos, por eso son los Day Ropax Ferries. Nosotros proponemos esta clasificación de distancia marítima, las largas que van de 200 a 800 kilómetros. Por ejemplo, todas las que cruzan la conectividad Chile por Chile, o sea, a Escena desde Quellona hasta Puerto Cisne o Puerto Chacabuco, o hasta el Istmo de Oski, y desde el sur de Aysén hasta Puerto Natales. Después están las distancias medias, que podrían ser menores que las de Quellona a Puerto Cisne, ¿ya? Eh, pero, por ejemplo, todos los cruces que hay entre Quellón, Melinca, Raúl Marín, Balmaceda, Melimoyo, o inclusive Chaitén, Quellón, etcétera, ese contorno. Y las cortas que son de menos de 60 70 kilómetros entre islas y distancias cortas. eh, bueno, hay muchas, ahí, especialmente en la zona de Aysén, o inclusive para cruzar de Porvenir a Punta Arenas o Yende Gaya a, digamos, a Puerto Williams o Puerto Toro. ¿Ya? Eh, Esta es una definición arbitraria nuestra de distancias largas, medias y cortas, comparadas con el hemisferio norte y tipo de ferries. Eh, Porque allá en general las distancias son bastante más cortas y una característica nuestra son las distancias tan largas que allá no existen. Por eso generalmente las naves en Escandinavia y Canadá, en la parte norte, son generalmente simétricas, porque con eso evitan el tiempo de tener que girarse, ya que los vehículos entran por la popa y salen por la proa, o entran por la proa y salen por la popa. Entonces, contamos con 2.000 kilómetros de canales de agua protegida, ¿ya? O sea, con canales que continuos. Son 3.000 en total, digamos, con los fiordos y todo, excluidas pocas salidas cortas a mar abierto. A veces hay que salir para contornar la península de Taitao, cuando uno va de Punta Arenas hasta Puerto Williams, hay momentos que uno sale a mar abierto, porque no hay otra forma. En el futuro, probablemente en esa misma región va a haber, porque se está construyendo un camino que va a cruzar la cordillera de Darwin. Entonces es una diversidad única en el planeta la que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son los efectos de la velocidad de servicio continuo? No estamos hablando de una velocidad de prueba ni velocidad, digamos, de unos instantes, sino que la que uno puede mantener en forma continua. Eso significa que vamos usando el 80%, digamos, de la potencia máxima instalada del barco, no más que eso, y en forma continua con cualquier tipo de clima y condición de la ruta, ¿ya? Bueno, hoy en Chile, los típicos transbordadores de concepto griego, como hemos visto, de ahí copiamos todo, los menores de 50 a 55 metros de hora, la velocidad son 9 nudos, 18 a 19 kilómetros por hora. Y los mayores que han llegado últimamente, bueno, como el Axios y otros que han llegado a Grecia, de 70 a 110 metros, 11 nudos.
20 a 21 kilómetros por hora. Pero todos ellos pierden velocidad, se encuentran mal tiempo por la forma que tiene, como ya vimos. El hecho que la rampa, el portalón de prueba es plano y el casco es prácticamente una caja. Entonces proponemos ferries típicos de concepto Atlántico o Pacífico Norte, ¿ya? Lo que se usa, sobre todo en Noruega, que es el país que tiene más ferries del mundo y donde más experiencia existe. Eh, Ferries de 80 a 90 metros con una velocidad de 20 a 25 nudos. Esa es la velocidad, digamos, que permite, pero nosotros vamos a navegar probablemente a 18, 19 nudos promedio. Y los ferries de 40 a 60, que son menores, o por ejemplo, para cruzar el Corcovado entre las distintas localidades, de, digamos, distancias de 80, 100 kilómetros, 13 a 15 nudos. Pero no estamos limitados, o sea, podría ser más, pero esas son velocidades razonables para la eslora. La velocidad se cogerá sin restricciones por cuestión de terminales, ¿ya? Aquí los terminales no tienen nada que ver, no es como en el caso de las barcazas. El terminal tiene que aceptar la nave que anda a la mayor o la menor velocidad. Todas tienen el mismo sistema de operación. Y finalmente, proponemos estos catamaranes mixtos porque llevan pasajeros y vehículos, de 30 a 35 metros, ¿ya? Pero que andan a 30, 35 no, porque son livianos hechos de fibra de carbono o de aluminio y usan propulsión, bueno, puede ser diésel, pero hoy día son eléctricos y usan propulsión de chorro de agua o hélices también, ¿ya? Entonces, el concepto básico, formas hidrodinámicas, más velocidad, menos consumo y como ven, hélices totalmente libres de funcionar azimutales, o sea, giran como un helicóptero. Esta embarcación está hecha para que gire desde su centro, como si fuera un helicóptero, por ejemplo. Eh, y tiene la característica que tiene el visor de proa o de popa y un lugar donde se sienta el Linkspan, que vamos a ver más adelante, que es la conexión. No tiene o sea, no tienen un portalón. Eso que nosotros estamos viendo acá eh, es un planchón, digamos, que se cierra y que este se monta sobre, bueno, el Linkspan, vamos a ver que se apoya sobre una consola y este hace la conexión, digamos, cuando hay un quiebre entre lo horizontal de la cubierta del ferry y el ángulo del Linkspan en el momento, dependiendo de la marea, es decir, para que no haya un quiebre abrupto, que tampoco es tan abrupto comparado con las rampas, existe este portalón, que además sirve de gancho de unión entre los dos, como veremos. Entonces, acceso por ambos extremos, o sea, drive-through. Siempre se entra por un extremo y se sale por el opuesto. Herméticos, menos tripulación, formas de casco hidrodinámicas, optimizadas para navegar, no para el terminal. Y aquí uno ve, bueno, un típico ferry de estos, que hay muchos en Noruega, de 110, 120, 130 metros, pero uno ve la forma que tiene totalmente hidrodinámica, con bulbos de proa, etcétera. No vamos a entrar en detalle para explicar por qué los bulbos y todo eso, porque eso ya es cuestión de arquitectura naval. Pero uno ve, sin ser arquitecto naval, que es una forma hidrodinámica, la forma de un pez. Y bueno, los espacios de cubierta bien herméticos, bien cerrados, o cuando están abiertos, bien, digamos, protegidos del agua, del salpique de agua de mar, ¿ya? Lo que aquí cae es agua de lluvia. Los vehículos están hechos para eso. Accesos fáciles con no más de 7 grados de inclinación, 5 segundos por vehículo. Eso significa 5 a 10 minutos máximo
entrar y salir todos los vehículos de un ferry mayor, ¿ya? O sea, ya vimos eh, cómo se demoraba en salir un bus de, de una barcaza. Eh, entonces, acceso fácil a cubiertas protegidas de agua salada. Y aquí nosotros ya estamos viendo esta rampa que está colgada de estos cilindros hidráulicos que cuelgan de unas columnas. Y esto es lo que se llama Linkspan. Y este está apoyado en una consola del ferry. Entonces están trabajando juntos. Y aquí, bueno, vemos el tipo de control centralizado, automatización, menos tripulación, alta maniobrabilidad. Operan con un joystick, ¿no? Esa rueda de timón que uno conocía de los barcos antiguos, que todavía se usa en Chiloé, ya no se usa. O sea, eso no existe en estos barcos. Aquí es un joystick como un avión. Redundancia de los equipos de desgaste. O sea, si yo tengo el peligro de que una bomba falle, tengo tres bombas, ¿ya? Si una falla, siempre va a haber otra disponible. Un solo oficial al puente de comando, otro acompaña solo por seguridad, ¿ya? Redundancia de los equipos de control centralizados, mantención programada, inclusive las carenas, la entrada de que hemos visto que a veces en los viajes que nos ha tocado por la Patagonia, el ferry y tal, las barcazas tal, no está porque en el medio del verano tuvo que entrar a dique seco, a carenarse. Eso no puede ser, eso ya es un problema de eh, una administración mal programada. Detenciones mínimas por fallas, de eso se trata. Hay fallas que a veces ocurren como un incendio o un choque entre dos embarcaciones por alguna razón, pero eso son cuestiones ya incontrolables que pueden ocurrir. Y como vemos acá, este es el puente de mando con visión en todo el entorno, dos asientos, uno el que maneja, el otro que va descansando, eh, de seguridad que se van tornando, y de aquí se baja la cubierta que viene más abajo donde están los tripulantes. No están mezclados con los pasajeros, para que porque los tripulantes necesitan cabinas con literas y donde, digamos, producir su alimentación, su cocinar, alimentarse, tienen salones donde comparten, pero nada que ver con los tripulantes. Y además, entonces, naves aptas para navegar en cualquier clima, inclusive viento patagónico, porque uno ve que en muchos casos la embarcación no sale porque la capitalidad no les permite por el tiempo. Pero uno ve aquí estas embarcaciones. Este último que estamos, este primero que estamos viendo aquí, es uno que opera en Islandia, con las Islas Faroe, uno de los peores mares del mundo. Es como el mar de Drake, ¿ya? Bueno, y navega todos los días sin parar. Este es otro ferry simétrico, navegando como sea, y tiene estabilizadores activos, ¿ya? Tipo aletas retráctiles, accionados dinámicamente, de tal forma que la aleta se mueve como las aletas de un avión para compensar los ruidos de la nave. Bueno, aquí hay varios ejemplos. Este, por ejemplo, tiene estabilizadores. Entonces, ferries marineros. Y lo otro es la comodidad, acomodaciones con salones espaciosos. Porque espacio para pasajeros en todos los ferries sobra. Bueno, ¿por qué? Porque lo importante de una embarcación es los metros lineales de cubierta de vehículos. Y los vehículos son bastante más grandes que una persona. Entonces, eso de poner gente como en una micro, sin visión externa, cuando solo espacio, no es lo lógico. Si esto es lo más barato que hay en una embarcación son los muebles. Eso uno los compra en IKEA o en el Home Center. Son sillones rebatibles, pero hay que pedir permiso para poder salir, digamos, ir al baño.
Y estas imágenes que yo muestro ahora son lo que nosotros deberíamos tener, son ferries típicos noruegos, donde uno deambula por todas partes, se sienta a conversar, ¿ya? Hay amplios espacios para conversar con los demás porque espacio sobra. Y hay obviamente mesecitas para servirse algo, pero en un sistema de autoservicio. No estamos hablando de ferries que no navegan por más de un día, entonces no necesitan ni cabina, ni literas, ni comida caliente. Digamos, puede ser un autoservicio que tenga algo que calentar ahí para servir. Y con sillones también para ver el entorno o gran visión del entorno. Si sobra espacio, ¿por qué empacar pasajeros como en una micro o en un avión? Los aviones andan muy rápido, pero son estrechos. Lo mismo pasa con una micro. Pero aquí vean el ancho que tiene este ferry. Entonces, ¿para qué escatimar espacio? Y la forma que nosotros imaginamos, de preferencia, desde el punto de vista de la arquitectura naval, para mayores distancias, ferries con proa y popa bien definidas. Si es que va a enfrentar también mares agitados. Y esta misma versión, por ejemplo, aquí le puse la misma versión, pero con otro tipo de hélice. O sea, lo de la propulsión y la maniobrabilidad se la dan los propulsores y también la forma del barco. Recuerden que estos barcos tienen que poder frenar de su máxima velocidad en una vez y media su largo. Tienen que llegar a velocidad cero. Y cuando eh, en distancias largas y medias, sobre los 80 metros, como este, por ejemplo, se puede poner una cubierta extra, porque como que tienen para el mismo tamaño y desplazamiento que una barcaza, necesitan más calado, ¿ya? Calado la distancia desde la línea de agua hasta la quilla es mayor para poder distribuir en forma equilibrada el mismo desplazamiento, con formas más esbeltas. Entonces, yo aquí aprovecho y pongo una segunda cubierta inferior que tiene una altura libre de, digamos, 3 metros, ¿ya? Eh, ya entonces aquí pueden entrar automóviles o camiones pequeños, urbanos, y sobre la cubierta principal van los camiones, los buses, los trailers de los motorhomes, de los turistas. Y estos van en una altura libre de 4,3 a 4,5 metros, según la misma norma de las carreteras en Chile, ¿ya? Y digamos, el peso por eje aceptado son 15 toneladas, 13 toneladas, depende del ferry, que es lo mismo que se requiere en las carreteras. Aquí lo estamos mostrando ya conectado a un Linkspan que está apoyado, digamos, en una consola aquí en la prueba y se levanta este visor, o cuando atracan de popa, por la popa, se levanta un portón hacia arriba, ¿ya? Eh, Siempre forma hidrodinámica. Los estudios de demanda del servicio de conectividad marítima es la que junto a las distancias, frecuencias, tipo de mar, define el tamaño y características del ferry. Demanda medida en metros lineares y en altura libre de cubierta de vehículos. Entonces yo divido los que son menores de 2,2 metros de altura y los que son mayores a 2,2 metros de altura. Obviamente que si llega un vehículo que lleva algo que mide 6 metros de altura no puede entrar, porque no puede cruzar inclusive ninguna carretera, un puente. Y entonces aquí uno ve que pueden caber dos alturas. Aquí van los más altos y acá van los vehículos. Entonces, el aumento de esta cubierta equivale casi a un 70% más de metros lineales de cubierta en una misma eslora.
Y así se podría ver un ferry como el que estamos describiendo, que tiene un visor de proa que se levanta y acá tiene otro portón que se levanta y acá van los pasajeros y a otro nivel van los tripulantes y aquí está el puente de mando. Ahora, en distancias medias y cortas, dependiendo del tipo de mar, este tipo de ferry, pero como vemos, son formas hidrodinámicas, con las hélices libres, ¿ya? Y bien herméticos. Aquí lo que entra puede ser agua y lluvia, pero es que hay varios arreglos generales que podemos hacer. Aquí nuevamente los pasajeros, los tripulantes y el puente de gobierno. Y esta, por ejemplo, esta versión, que es como una especie de remolcador de alta mar, pero es un ferry igual, que tiene un acceso por proa y salida por popa, pero con una proa más o menos definida, fueron diseñados, digamos, en Noruega para operar en mares muy agitados cuando salen a islas de mar abierto, ¿ya? Eh, el arreglo general y todo depende del tamaño y tipo de mar, ¿no? Eh, en el Corcovado son distancias entre 40 y 50 millas náuticas. Es el tipo de ferry adecuado. Quillón, Melinca, Milimoyo, Isla Toto, Raúl Marín Balmaceda, Chaitén, etcétera. Toda esa conexión ahí que hay alrededor del Golfo de Corcovado se puede abastecer con este tipo de naves, por ejemplo. Y entonces podríamos decir de que habrían como cuatro tipos de embarcaciones. Estos tres, por ejemplo, el catamarán de 30 a 35 metros, este otro de ferry de 80 a 90, y digamos, puede ser un poco más. Y esto de distancias más cortas, esto fue un ferry que nosotros propusimos para el lago General Carrera, ¿ya? Pero, digamos, ideal para operar entre Chaitén y Tronchi, por ejemplo, Leptepu o Nopirén. Eh, y todo dispuesto para operar en Linkspan. Y esta otra que es una nave simétrica, puede ser simétrico, no se puede más el oro por algunas angosturas en canales y poca demanda actual, especialmente en Magallanes. En esa ruta hay que cruzar Angostura Inglesa, o el Paso Kirk, el Paso White. Pero con la actividad creciente de producción del hidrógeno verde, habría necesidad de incluir también roll-on, roll-off de carga, o carga rodante o camiones, con más pasajeros que vehículos. ¿Y por qué también este tipo de naves? Porque hay mucho más disponibilidad de estas usadas. Y aquí el Levante está, ambos tienen un visor de proa, entonces entra por un extremo y sale por otro. Y aquí es el mismo arreglo. Los pasajeros acá, los tripulantes acá arriba y el puente de mando arriba, con bastante visión para ver hacia adelante. Y ellos son los que comandan el visor de proa y la operación de los linksman. Entonces, en este gráfico muestra el efecto de la velocidad en una distancia larga, pero igualmente aplicable a medias y cortas. Aquí yo imaginé una distancia típica promedio, digamos, de 600 kilómetros, ¿ya? Eh, los dos inferiores, que demoran bastante más horas, este se demoró 10 horas, este 17, este 23, este 32, este casi 40 horas. Dependiendo de su velocidad, obviamente, ¿ya? Eh, y llega a las 10 horas, han llegado hasta acá. Este llegó en 10 horas acá, este llegó hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿ya? Eh, Ahora hay unas demoras administrativas adicionales, por lo que llamamos mala gobernanza. Esta palabra no sé si encaja bien, pero fuera del tiempo que implica andar más lento, se suma esta mala gobernanza que es más atraso por tiempo de espera para embarcar y luego para zarpar, para que la nave zarpe, ¿ya? Por ejemplo,
un mal ejemplo, pero un buen ejemplo para demostrar esto. Puerto Yungay, Puerto Natales. El tiempo de navegación son 42, 43 horas, a unos promedio 10, 11 nudos. Tiempo detenido a bordo antes de zarpar. A uno lo meten dentro del barco 7 a 9 horas antes, con vehículos y todo, y no tiene que estar ahí esperando zarpar. Pero antes de eso, hay que estar tiempo esperando estacionado en la calle, 3 a 6 horas para encontrar un hueco para estacionar, porque no hay un terminal propiamente tal. O sea, se agrega un total de 10 a 15 horas o un 25 a 40% más de lo que debiera hacerse. En total resultan 55 a 63 horas entre zarpe y desembarque, que es lo que le importa al usuario, ¿ya? Ya hay un problema en la costura inglesa que habría que pasar de noche, si nosotros quisiéramos mejorar los tiempos. Eh, o si vamos a 40 kilómetros por hora, o sea, 40 nudos, que hay embarcaciones que sí lo pueden, podríamos pasar de día. Eh, y naves con maniobrabilidad y sistemas de navegación con machine learning y todo eso, que no es ningún problema pasar de noche. De hecho, muchos barcos lo pueden hacer sin tripulación en el puente, en forma automática. Aquí estamos mostrando algunas comparaciones ahí. Eh, el rojo, lo que hay actual, el azul, lo que nosotros podemos hacer, la cantidad de viajes por semana, cómo va variando. Punta Arenas, Puerto Williams. Una vez a la semana nosotros podríamos hacer tres, pero en mucho menos tiempo, ¿ya? Y así. Bueno, aquí, por ejemplo, es Chile por Chile, ¿ya? Que partimos desde Puerto Sorno y nos comparamos con el viajar por Argentina. Son 1.782 kilómetros en territorio argentino con dos cruces de aduana que tienen horarios limitados, o sea, de noche no funciona. Entonces yo desde Osorno son de 119 kilómetros y después desde Monte Aymont son 197 a Punta Arenas. 30 horas si esto fuera sin parar. Pero como tiene que parar en un montón de lugares porque va un solo conductor y tiene que almorzar, comer, dormir, etcétera, en la realidad son 3 a 4 días. Pero si yo viajo por Aysén, ya viajo hasta 366 kilómetros de Osorno hasta Quellón, de ahí cruzo hasta Puerto Cisne, y de ahí hasta 660, de los cuales 226 hay que mejorar, y en vez de andar a 70 kilómetros por hora, que fue lo que programamos los vehículos, lo dijimos ya, pongámosle 50 kilómetros por hora. Y otra navegación de 380 millas náuticas, hemos acortado el viaje porque pusimos un terminal en un lugar más estratégico cerca de Caleta de Tortel. Esto demora 2 días, 48 horas, pero con la espera del SARP, etcétera, 2,5, digamos. Pero si mañana usáramos la alternativa de Litt-Moldavsky que explicamos en la primera sesión, el tiempo resulta 44 horas, con los desfases de SARP, 2 días. O sea, la mitad, 50% del tiempo, 50% de diésel, porque es la mitad del tiempo de navegar, digamos, en carretera, sin aduana, solo el tiempo de desfase de llegada del camión y zarpe en horario fijo, porque los ferries tendrían un horario fijo. eh, el OFSCE es una alternativa futura, pero posible. Si aplicamos 50 camiones por Argentina, más 50 que fueran, este es un caso hipotético, solo para tener una idea, 50 con la nueva industria de hidrógeno verde que se está montando, que va a necesitar una gran cantidad, y un aumento del turismo, que es bajísimo lo que estamos. Recuerden que nosotros hablamos que en Noruega, que tiene 5 millones de habitantes, recibe 4 millones de turistas solo para ver los fiordos. Y nosotros nada, o poquísimo, unos pequeños, dos cruceros.
y reciben 10.000 millones de dólares al año de ingresos por turismo. Bueno, si sumamos estos camiones por Argentina, más los que podríamos necesitar para el hidrógeno verde y los vehículos de los turistas que vienen en su propio vehículo porque quieren transitar por estos terrenos con la carretera austral, etcétera, sumamos 100 camiones diarios. Necesitaríamos, si fueran ferries como el que hace el viaje hoy día entre Puerto Llegado y Puerto Natales, necesitaríamos 50 iguales. Pero con los ferries que nosotros proponemos de 120 metros necesitamos 10 ferries en el sector Magallanes, o sea, en esta parte. Y para acá, bueno, y esto andarían, digamos, a 20 nudos. El de acá, con 15 nudos, 10 ferries. ¿Por qué? Porque como puede ir y volver en el día, puede transportar la misma cantidad de vehículos que llevarían estos otros, el doble de estas naves, ¿ya? Supongo que se entiende. Y obviamente, bueno, aquí lo que hay que hacer, bueno, optimizar las formas para mejor eficiencia propulsiva, buena maniobrabilidad, estabilidad y dirección de rumbo. Eso pega a los arquitectos navales. Y no es que los arquitectos navales chilenos de los astilleros chilenos no lo puedan hacer, porque además uno puede contratar los servicios de todo esto en el extranjero. Lo que pasa es que están obligados a hacer embarcaciones que les pide el armador para llegar a los terminales. Esta fotografía de la prueba de modelo de este Yara Birkeland en Noruega es un ferry que ya opera, son varios, que no tiene ninguna tripulación. Transporta contenedores entre dos puertos de unos fiordos de Noruega y no hay nadie a bordo. Y se carga y se descarga solo. ¿Ya? O sea, esa es la realidad, no es el futuro. Esta firma, la Kongsberg, que diseñó esto, es la que nosotros imaginamos para diseñar un sistema de cruzar el angostura inglesa, por ejemplo, de noche. Sobre la tecnología. Si podemos digamos, poner una sonda en un asteroide que está a millones de kilómetros de distancia y sacar muestras y traerlas a la Tierra, ¿cómo vamos a poder pasar en un ancho que tiene 350 metros, 320 metros, con un ferry que tiene 19, ¿ya? Sobre espacio por todos lados? Entonces, terminamos con este ferry típico para cortas y media distancia, son Chichaitén, Provenir, Punta Arenas, Onopirén, digamos este que está acá, y una hélice azimutales de gran diámetro, en flujo laminar, sólido, accionamiento eléctrico de propulsores. Eh, llegaba a 13,5 nudos. Y adivinen, no fuimos nosotros que lo diseñamos. Contratamos una firma, uno de los mejores consultores que hay en Noruega, y especialista en este tipo de ferries. Cuando yo le dije, oye, ¿me aseguras que ande a 13,5? Se rió, me quedó mirando medio raro. Bueno, le hice la pregunta porque tenía que hacerla. Y es porque el tiempo que necesitábamos nosotros para hacer la cantidad de ejes para que la señora Juanita que va de Chile Chico al dentista pueda ir y volver a Chile Chico en el día. Y por eso que le pusimos esta imagen ahí de Cerro Castillo, que se ve desde a distancia. Bueno, nos hicieron una propuesta de cotización del diseño del barco con todos sus pesos de acero, estabilidad, análisis computarizado de la propulsión, todos los circuitos diagramáticos, etcétera, 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 $55.000. Díganme si eso sería lo que cobraríamos en Chile, el mejor del mundo. Y nos entregaba esto en menos de un mes. El alcalde de Chile Chico no lo podía creer. Pero bueno, porque estamos acostumbrados a, a unos precios enormes de todo. Y obviamente estas hélices, como las vemos acá, azimutales, se usan en casi todos los transbordadores chilenos, pero con poco efecto por la forma del casco. Entonces, esto, bueno, aquí
accionado mecánicamente por un grupo generador, pero hay otros que tienen el motor eléctrico metido, incluido aquí dentro. Pero eso no es ninguna novedad, es lo que hay. Entonces, aquí vamos a mostrar algo que es bastante interesante. Esto es hoy popular en Escandinavia para distancias cortas, que son catamaranes mixtos. Pocos vehículos, 4 o 8 autos o 2 camiones y 70 a 100 pasajeros acá. Pero ellos usan los mismos tipos de Linkspan que los otros monocascos, ¿ya? Eh, Sería perfecto, ideal para Chiloé, comunas de los lagos, Aysén, Porvenir, Punta Arenas, el Beagle. Y aquí en esta imagen vamos a ver cómo navegan, esa es la velocidad que navegan, 35 nudos, 30, 35 nudos. Entonces, distancias que se demoran horas, aquí terminan siendo un minuto. Eh, y, y como solo llevan dos tripulantes, contra 20 que van las barcazas nuestras, 15, 20. Aquí son dos, ¿ya? Y son hechas, fabricadas de fibra de carbono, ya lo vimos, lo había dicho, aluminio, duro aluminio. Entonces son muy livianos y pueden perfectamente, aquí como se ve en esta imagen, acá en la cubierta de vehículos, aquí se ve un camioncito, no, bueno, este es un camión bastante grande, y bueno, usan estos dos cascos, producción a chorro de agua, y aquí está digamos, en el mismo terminal que llega el ferry, el monocasco, está este. O también tienen unos terminales flotantes de aluminio más livianos donde solo llegan ellos, ¿ya? Aquí le puse esta bandera chilena. Y obviamente que aquí no van en salones donde, pero sí son bastante amplios, van sentados porque son pocas comodidades, pocos minutos o horas de viaje. O sea, eh, y todo esto es ideal para estos lugares donde hay un montón de islas pequeñas que están pobladas, aquí, por ejemplo, este Puerto eh, Isla Toto. Aquí adentro no llegan, las barcazas no llegan. Entonces te podría llegar a un terminal flotante, un flotante, simplemente porque aquí no hay vehículos, no hay ni bicicleta, ¿ya? Eh, entonces, como vemos todo este territorio desperdigado de islas, perfectamente yo puedo poner un muelle flotante, donde llego de prueba si llevo nada más que pasajeros, pero si resulta que llevo vehículo, entonces pongo un Lexpan flotante en un pequeño recodo donde haya en 2 metros de profundidad. Y bueno, aquí muestro que ya existe experiencia en Chile de naves de estilo ferries nórdico, pero nunca contaron con los terminales apropiados. Este se que el Colono, creo que se llama. Sí, fue construido por Asenav cuando, digamos, bien al principio, cuando se formó Asenav, como partió como Soconave, después pasó a ser Asenav, y diseñaron, pero obviamente que este pobre ferry noruego chilenizado no podía operar eficientemente acá porque no había los terminales. Y para que vean, este es un ferry construido por Asenav, ¿ya? Pero que no puede operar en Chile. Esto es para Canadá, pero igual a un ferry de estos noruegos. Aquí yo le sobrepuse, digamos, esto es virtual, un Linkspan. Y aquí lo vemos con los colores, digamos, de Patagonia Marítima, pero nada más que para mostrar de que perfectamente eh, se puede construir en Chile perfectamente bien. A propósito, lo importante no es el astillero. Sí, tiene que hacerlo de buena calidad, tiene que tener experiencia, pero lo importante es el diseño.
Es como cuando uno puede diseñar una casa con pocas maderas y hacer una casa, una roca o una buena casa. Entonces depende del diseño y por eso que hay tantos arquitectos navales especializados. Los noruegos, que son los que tienen más ferries, la mayoría de los ferries hoy día los están construyendo en Turquía, que los hacen muy bien, pero el diseño viene de Noruega, porque ellos conocen porque son los usuarios los que van a operar los ferries, entonces ellos los diseñan a pedido de, digamos, del armador noruego en este caso, ¿ya? Entonces por eso digo, construido en Chile, pero solo para exportación, por falta de los terminales adecuados en nuestro país. Y aquí vemos, digamos, el conjunto, un ferry con proa de popa, con su visor levantado. Aquí, digamos, hay una casucha donde está la unidad hidráulica, pero la retiré para poder mostrar cómo esta Linksman, que tiene 22 metros por 6 metros de ancho, en este caso porque son estandarizados, está colgando de unos cilindros hidráulicos. Entonces se baja y se apoya a la proa. Y frente aquí hay un gran estacionamiento para una o dos veces, una y media, dos veces la capacidad de ferry más grande que pueda llegar, y algún elemento de retención lateral, que puede ser un muelle como lo máximo, con defensa, etcétera. Y hoy día tienen sistemas electromagnéticos para amarrarse. No tienen que andar a amarrar, pasar espías o cables, digamos, a vitas. Y aquí se ve, bueno, un terminal doble, con los Linkspans y los ferries modernos que hay en Noruega en lugares bien protegidos de aguas protegidas. Eso es muy importante. Lo que hay allá es viento en el sur. Entonces hay que protegerse. Lugares donde no hayan corrientes ni olas. Y si no hay, hay que hacerlo artificialmente. Y aquí les muestro la experiencia de Noruega eh, de hace 100 años atrás. Con un arco de fútbol, digamos, y unos tecles, pusieron este primer rampa que se apoyaba en vehículos para transportar vehículos ya sobre la cubierta del barco. Bueno, estos se van mejorando día a día, ¿ya? Ahí como vemos acá, ya cada vez mejorado. Los mismos que diseñaron el puente sobre el Chacao, o sea que es una firma noruega de consultoría, Os Jacobsen fue el que hizo la última revisión de los planos de estos Linksman que son estándares y que los diseñó Vialidad de Noruega, porque ellos son los que necesitan que haya continuidad de los caminos. Aquí uno puede ver que en aquí está el Linksman, digamos, está apoyado sobre estos pelotes, colgando estos cilindros hidráulicos. A un costado hay un elemento de retención lateral. Por aquí no transitan camiones, personas pueden ser. Y aquí están sobre pilotes 24 a 26 máximo. Cuando vimos que en Melinca se pusieron entre 100 y 150 pilotes, algunos en diagonal. Y aquí estas defensas que cubren todos los cambios de nivel del mar soportan el 20% de la carga lateral del ferry. Pero el ferry no llega así, llega en esta dirección. Y uno diseña la posición del Linkspan en la en la dirección longitudinal del mayor viento que pueda soplar en algún momento en la zona. Aquí hacemos un close-up. Todo esto que parece tan simple está formado por 3 a 4 vegas longitudinales. Eh, y todos estos pequeños detallitos se han ido mejorando con el tiempo, ¿ya? Eh, Esta es la realidad. Es el mismo, pero puesto, digamos, aquí está la caseta donde está la unidad hidráulica, que mide 1 metro de altura, digamos, pero el tamaño de la caseta, porque alguna persona tendrá que ir a ver si hay alguna falla de algo. Aquí hay un panel eléctrico con válvulas solenoides, porque desde el ferry se controla todo esto, que sube y baja la rampa. Entonces, mucha simplicidad en todo esto. Eh, Están galvanizados para 15 a 20 años de uso. Son amigables con el medio ambiente. Uno desmonta esto o monta
apenando 10 componentes, nada más. Y cuestan una décima parte del coste de una rampa. Y se controlan en forma remota desde el ferry. Una décima parte. La retención lateral, digamos, una décima o la mitad, porque va a depender ya de las características del lugar. Entonces, ¿cuánto cuesta un terminal con Linkspan? Menos de $1.000.000, entre 600 y 800 mil dólares. Depende del ancho y del largo. Y el largo depende del rango de mareas de cada lugar en que tenga que no excederse de los 7 grados de inclinación, con amarre automático, etc. Y se puede transportar desarmado en el mismo ferry que proponemos. Traemos las piezas y lo montamos en pocas semanas. Y la retención lateral para atracar y amarrar con seguridad de 1 a 0 millones de dólares. ¿Por qué? Porque depende de la ubicación. O sea, cuesta una décima parte o nada, comparación con una rampa de inclinación fija de 2 inclinaciones. Entonces, montaje en pocas semanas, amigable con el medio ambiente, ocupa menos espacio, garantiza seguridad, naves, vehículos y pasajeros. Y lo más importante, lo otro no importa, no importaría que costara igual o más. Permite las naves de mayor desempeño. Eso es lo importante de todo esto. Ahora, el área del terminal antes de embarcar, que es una cuestión que es independiente del sistema de transbordo. Sería igual si fuera una rampa. Pero no ocurre en la Patagonia. Tiene que ser cercana, camino de continuidad, ¿ya? Sin afectar el tráfico diario de poblaciones, vehículos y peatones de día, porque están atochadas las ciudades de vehículos, de camiones, y no pueden transitar dentro de su propia ciudad. Eh, Estacionamiento de vehículos para embarcar 1,5 veces o 2 veces el mayor ferry imaginable, pero ese es el espacio que Vialidad tendría que aportar, digamos, nivelar, compactar, asfaltar y poner albergues para pasajeros y acompañantes. Antes de embarcar no tienen por qué estar en la intemperie todos mojados, sobre todo en la zona sur donde llueve bastante. Y los estacionamientos de vehículos que no embarcan también tienen que ser algo aparte de esto. Entonces aquí ponemos una imagen, esto es un lugar en Noruega. Este es el espacio suficiente, o sea, eh, no, tan aparte de la ciudad. Y aquí, por imágenes virtuales, pusimos un atracadero, digamos, un muelle de retención lateral y un linkspan. Eh, entonces, fuera de la ciudad. Y entonces vemos que hay una estandarización, bueno, digamos estos ferries en general, entonces hélices libres de formas hidrodinámicas, bow whistle, visor de proa, este portón que en los extremos. Eh, y el punto de conexión acá, donde se apoya el linkspan, es estandarizado. Entonces, este portón es rebatible. Este, bueno, es un ferry que es de corta distancia en mares sin mucha agitación, pero si es un ferry mayor, este tiene 120 metros, aquí tiene este portón, entonces el Linkspan se va a apoyar en esta consola que está acá. Cuando levantó la proa, digamos, el visor de proa, que eso se comanda desde el puente, ¿ya? Entonces vemos la forma hidrodinámica. Y bueno, depende de la navegación, el mar puede ser totalmente hermético, pero uno ve aquí que aquí está la consola donde se va a apoyar. Entonces este portón se va a apoyar aquí y como ven esto que está acá, que es como un diente, es una traba que se engancha en esta ranura y hace que el ferry no se pueda retirar y se empuja. Hay unos
unos topes de caucho en el otro extremo que absorben la presión del ferry. Entonces, ambos trabajan juntos, pero libres de subir y bajar de acuerdo con los movimientos de la marea o la inclinación del ferry por la carga de los vehículos. Pero aquí vemos cómo funciona, ¿ves? Entonces está el Linkspan y aquí viene un ferry avanzando. Esta es la prueba de ferry con este escalón estandarizado. Tiene 500 milímetros de altura por 1 a 1,5 de extensión. Todo esto son cosas estandarizadas. Entonces, en esta consola a bordo, ¿ya? Se deja, se baja y se apoya, ¿ya? Porque esto está izado por estos cilindros hidráulicos. Pero cuando baja, eh, libera la presión de los cilindros hidráulicos y ambos trabajan juntos. Y esto se usa en Noruega, ahora en Escocia, en Dinamarca, se usa en Islandia, lo mismo. En Canadá hay una pequeña diferencia, pero son menos ferries que en Noruega. Eh, entonces, la extensión del largo del puente, entonces se termina por el rango de marea en cada lugar, limitando a una gradiente máxima de 7 grados, y se construyen, digamos, estándares de 15, 18 y 22 metros para uso en Noruega. Pero en Linkspan Chile, donde hemos cooperado, hemos diseñado dos alternativas más, de 24 a 26 metros, que en el sur de Chiloé se llega a 4,5 a 5 metros de rango de marea en Sisigia. Pero todo eso tiene otras soluciones prácticas que ni siquiera son técnicas, ¿ya? Eh, la carga que recibe solo transita un vehículo cuando ya están apoyados los dos extremos, como una viga simplemente apoyada. Cualquier ingeniero sabe que lo que es una viga simplemente apoyada. Una viga libre, apoyada sin estar empotrada en ambos extremos. Y el momento flector determina el módulo de la sección de esta viga. Este es el concepto básico de cualquier estructura simple como esta. Y aquí están los grados, los gradientes, que toman 7 grados máximo y 5 para arriba, digamos. Podrían ser 7, pero... Y aquí hay un elemento que es importante, que es el franco bordo, o sea, la distancia desde del extremo de apoyo digamos, del estacionamiento donde están los vehículos y el nivel del mar, en plena mar. Y eso va a depender, eso lo definen los ingenieros portuarios dependiendo de la ubicación, si es aguas protegidas o no. Eh, Ahora, en cada localidad es indispensable el diseño apropiado. Y el ancho de digamos, eh, hay de 6, de 12, de 15 metros, pero nosotros hemos usado el de 6 metros como estándar, porque sale más barato comprarlos listos en Noruega y traerlos en piezas, como un mueble IKEA, que fabricarlos acá. Hicimos la intención digamos, la tentativa de fabricarlos en Chile y resultó que era más barato traerlos de allá. Pero nosotros diseñamos una alternativa un poco más larga, ¿ya? Y con unas pequeñas diferencias. Y eso también lo podemos fabricar allá. Entonces aquí en esta imagen uno ve que también dependiendo, este es un terminal que queda bastante expuesto al mal tiempo. Pero ven que las embarcaciones entran y salen y el ferry no tiene ningún problema para salir navegando, ¿ya? Y ¿por qué? Porque aunque se mueva el ferry, el Linksman lo acompaña, está montado sobre la proa del barco en cada momento. Ya, ahí está bajando la barrera, significa que no puede, Abgang en Noruega significa partida, y ahí cierra digamos, el portón ese, baja el visor de proa y ya está empezando a acelerar. Y tienen baterías de tal forma que pueden acelerar rápidamente con un exceso de potencia máxima para partir y salir lo más rápido posible navegando.
eh, de tal forma que el promedio de velocidad se mantenga en todo el tramo del viaje. Eh, Ahí vamos a ver, bueno, ahí cómo se va alejando y va cerrando inmediatamente el visor de prueba y ya con eso puede estar navegando herméticamente en mar abierto. Y bueno, además de esto, ahora les voy a mostrar, esta es la fabricación de estos Linkspans en los sistemas, las columnas, los sistemas electrohidráulicos, el puente del Linkspan. Están fabricados bajo condiciones ambientales controladas, o sea, bajo techo, no cae una gota de agua acá, y estos se montan en esas condiciones. Ya hay fábricas que lo hacen permanentemente, ya conocen de memoria los planos, que es el Ministerio de Vialidad en Noruega, y después que lo ya tienen todo listo, lo desmontan y lo mandan galvanizar. Y de ahí ya parte para el lugar donde se va a montar, pero ya se sabe de que las piezas calzan perfectamente bien. Eh, y como ven, estos topes de caucho se ubican en los extremos digamos que, de una consola de hormigón que queda en tierra firme. Entonces, si el ferry empuja de alguna forma, la presión la absorben estos topes de goma. Y aquí se ve una imagen ya partiendo para el lugar donde se van a montar. Aquí vienen para Chile. Va de aquí a un ferry que los va a llevar hasta Puerto Mono, donde sea, y allá los montamos en pocas semanas, listos para montar. Y aquí, como vemos, es re simple. Son dos vigas horizontales, tres o cuatro, los más largos, que nosotros hemos diseñado para acá, eh, de una sección estándar, una sección de una viga doble T estándar europeo, y hay una viga transversal de la cual se apoya y es la que los cilindros levantan. Y acá abajo hay un travesaño soldado, y en caso de que fallara todo, no es que esto se vaya a caer al mar, sino que va a terminar ahí apoyado. Y aquí vemos cómo se está montando el puente del Linkspan para después llevarlo y encajarlo. Y la retención lateral puede ser bastante simple, desde un muelle, pasando por dos dolphins, pocos pilotes hincados o simplemente nada. Aquí lo que hay unos pilotes hincados que están unidos con una viga. Y esta pasarela peatonal es para venir a hacer la revisión, no sé, de algo. Ahí está llegando el ferry. Pero hay algunos lugares donde es nada más que un par de dolphins, podríamos decir, ¿ya? Y este es el típico muelle con el Linkspan, que además se hacen crecedores, digamos, los dos pilotes estos se ponen a una distancia mayor para que yo mañana, cuando este tiene 6 metros, si yo lo quiero aumentar, le pongo un módulo adicional, porque hay más tráfico, supongamos, y lo agrando, lo enancho. No lo puedo alargar, pero lo puedo enanchar. Y aquí se ve el muelle, la caseta donde está la unidad hidráulica, aquí donde se venden los pasajes, y aquí están las defensas verticales que fabrica un gran fabricante de neumáticos sueco, que entre otras cosas fabrica esto y ha vendido en todo el mundo defensas de puerto. Pero estas son avisagrables, especiales, y cubren toda la altura del movimiento digamos, de marea. Aquí está granizado, pero aquí lo pintaron de un color típico, les gustó el color café, digamos, con vino. Y bueno, aquí terminamos. En la tercera sesión explicaremos cómo se podría implementar estas nuevas tecnologías y su operación. Y si tienen comentarios, déjenlo las preguntas en el mail que está en pantalla. Y, y bueno, aquí llegamos. Hasta luego.